hay que hablar del estreno de la semana, mi querido Juan Carlos. Sí, el estreno de la semana y probablemente la película live action. El mejor live action. La mejor película de acción real jamás hecha. Y gracias a Dios, no fue hecha por Disney. Que tampoco estaba tan difícil, ¿eh? Tampoco estaba tan Estaba difícil. muy baja la vara. Estaba Bueno, sí muy decíamos baja, hace unas semanas con Lilo y Stitch que Sí. dijimos, bueno, no está tan mala. No está tan o sea, mala. porque la vara estaba baja. Creo que hoy sí subió ya ahorita un poquito más. Ya subió un poquito más. Sí, ya subió a las rodillas, digamos, Sí. la vara. Pero me parece que es una buena película, esta película de Cómo entrenar a tu dragón. Hay que recordar que la franquicia original de Cómo entrenar a tu dragón pues es una trilogía de películas animadas que a la crítica le ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo la primera película. Estuvo nominada por ahí también como mejor película Déjame decirte animada. que esta trilogía animada es perfecta, ¿eh? ¿Es perfecta? Es perfecta. De plano. Mejor De que plano. Shrek. Híjole. A lo mejor la segunda trilogía. Es que Shrek no es trilogía. Ya van, Shrek ya- es una saga. y ya van a ser Porque 5 son 4 películas y va a ser una quinta. Sí, sí, sí. Entonces, como trilogía, yo creo que sí es la mejor trilogía animada. Sí, de plano. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, estoy casi seguro que es la mejor trilogía animada que podemos encontrar. Bueno, pues yo no había visto ninguna de las 3 películas de la trilogía y me fui al cine a ver esta película sin ver absolutamente nada de Cómo entrenar a tu dragón. Tus primeras impresiones acerca de la primera película. Muy bien, me gustó mucho. La historia es muy buena. Muy buena. El guión es muy bueno también. Tiene como ciertos elementos que sabes como en qué van a desembocar. Sin embargo, me parece que está muy bien planteada. O sea, la historia, los personajes, el contexto. Muy bien, ¿eh? Yo salí gratamente sorprendido de ver Cómo entrenar a tu dragón. La verdad no esperaba gran cosa, sobre todo porque era una película animada que yo nunca había visto y sobre todo porque era un live action que pues, generalmente salen muy mal. Muchas veces me pregunto por qué los estudios toman la decisión de hacer live action de películas animadas cuando yo creo que se debería de darle importancia a ese tipo de películas tal cual como están, ¿no? En su Ujú. versión animada. Sin embargo, creo que tú eres un claro ejemplo Claro, soy yo un ejemplo. del público los cuales quieren llegar también de cierta forma con Ujú. ese tipo de películas. Porque para los que nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, saben que Juan Carlos no es una persona que esté muy frecuente a ver películas Claro. animadas. A pesar de que hay joyas hechas en animación y que le he recomendado y que me dices que no está tan buena porque creo yo que tiene un sesgo con películas animadas, Sí, claro. me da gusto que esta película de live action te haya gustado porque realmente es una calca de la versión Y yo me animada. acuerdo que tú me lo habías recomendado, o sea, Sí. en algún momento en este mismo programa habías ¿Y dicho que cuándo tenía que tomaste la ver. decisión de ver esa película animada de Cómo entrenar a tu dragón? Nunca la vi, de hecho no la he visto, hasta Fíjate. ahora no la he visto, pero esta película en live action sí me gustó, o sea, de Sí. verdad, sí me gustó y digo, pues bueno, a lo mejor sí le doy la oportunidad a la trilogía, porque hasta donde entiendo ya he confirmado una segunda parte de live action, ¿no? Y supongo que van a ser las 3. Van a ser las 3 seguramente, sí. Sí, porque pues ha sido un éxito y este fin de semana que se estrenó la película, pues mucha gente ha estado... O sea, la gente sí fue a abarrotar los cines, Sí, totalmente. Por ejemplo, yo mi experiencia en el cine, yo fui y había muchos niños con sus mamás y así, y la experiencia fue interesante porque hay un momento en la película donde emocionalmente es muy fuerte, o sea, donde impacta mucho, sobre todo cuando ya hiciste una relación con los personajes, o sea, con Hippo y con el Chimuelo, y de repente pasan cosas, sobre todo en la última media hora, Sí. donde sí como que te mueve ciertas cosas. Entonces yo veía que los niños lloraban y ¿Sí? supongo que los niños ya sabían en qué se acababa la película porque ya habían visto la animada. Puede ser. Y O de puede todos ser también lloraban. o sea, que los niños, su primer acercamiento con la película También puede ser. o con la historia haya sido esta versión. Ujú. Lo cual no me parece mal, porque visualmente la película creo que logra lo que pocas veces es llevar y adaptar a la acción real de manera muy real y que los efectos y las apariencias y el cómo se ve en pantalla en la acción se ve bien. El diseño de personaje que tiene cada uno de estos, de los actores ahora en su versión real, está muy similar a su versión animada. Tanto así, Gerard Butler, que es El papá. estoico, Ujú. hace la voz en la versión animada. Entonces, verlo ahora interpretando de Que manera además- real Que estoico, además está igualito. igualito. Están sí. idénticos, sí. Entonces eso pues le da un plus, ¿no? También a la historia. Hay un par de cosas que no me gustaron, amigo. ¿Como cuáles?
sí es, digamos, en la vida real, o sea, sí se siente en la vida real, pero sí hay elementos que no cuadran con la lógica de la vida real. Claro, Y claro. tiene que ver, por ejemplo, con, había muchas herramientas, muchos objetos que parecía que no pesaban absolutamente Porque son nada. medievales, ¿no? Digamos, en una época ¿Y medieval. ahí no pesaban las cosas? No, o sea, me refiero Ah, que en la versión animada no notas esto claro, porque entiendes que se pueden tomar ciertas libertades claro. porque estás viendo una caricatura animada o una película Exactamente. animada. Y que acá al trasladarlo a una versión donde ves adolescentes Ujú. de 14 años cargar hachas y escudos de Sí. manera muy fácil, no cuadra totalmente. No Sí, cuadra, no cuadra. O sea, ese tipo de cosas como que, ay, como que algo ahí me hacía un poquito de ruido y de repente, no sé, abrazaban a un dragón. dragón, así le hacían ahí una llave y ese Sí. tipo de cosas como digo, o sea, está chido, me la compro, pero como que algo ahí no me cuadra, ¿no? De Ese tipo acuerdo. de cositas. O por ejemplo, los mismos, y que creo que esto fue un poquito con truco, no sé si en la versión animada tú ya me dirás, sentí que, por ejemplo, Chimuelo y algunos dragones en realidad parecían más mascotas, o sea, parecían como perros, inclusive Sí. Chimuelo en algunos momentos da como vueltas y se acuesta, o hasta ciertos gruñiditos, o sea, como movimientos como de mascota. perro, claro, como de mascota. Viene de la acción, Bien, viene de la ¿de la versión película? animada. Sí. Ok, mira, eso se me hizo interesante, pero se me hizo tramposón, porque así tú generas Un vínculo. un vínculo mucho más cercano, porque dices, claro, así se mueve mi perro. Y yo, fíjate, yo en mi casa tengo un perro. Ajá. Entonces, muchos de los comportamientos que tiene mi mascota, que se llama Robin, los tiene Chimuelo. Claro. Entonces, al ver nuevamente la película, cuando estamos en la casa y la vemos, decimos, ay, mira, ahí está el Chimuelo. Ya. Y no sé si los dragones, bueno, es que no sabemos nada. No de los dragones. sabemos, no sabemos. Y por ejemplo, algo tampoco que no me terminó de encantar fue que los dragones en ningún momento se sentían como una amenaza real. Solamente al principio de la Ajá. película, porque no hay un contexto de cómo y cuándo comienza esta guerra entre los vikingos y los dragones, ¿no? Exacto. Entonces yo decía, bueno, pues es que parece como cualquier animal que, Sí. que está desbocado, ¿no? Y no sé, o sea, como que ese tipo de cosas no me hacían como mucho sentido. Entiendo que no soy el target yo, o sea, no soy el target, es para chavos más niños, ¿no? Pero quitando todo eso, que como que la lógica no me daba para entender eso, fuera de eso la disfruté mucho, o sea, genuinamente la historia se me hizo una historia muy original, muy divertida, los personajes y las divisiones que hay entre cada personaje se me hizo muy interesante. El hecho de tener a Hippo, que es el protagonista, siendo tan distinto a lo que su papá esperaba de él. Claro. Se puede ver reflejado también eso en muchos de los niños que van a ver la película. Exactamente. O adolescentes, sí. O sea, que dices, tengo que llenar las expectativas, tengo que llenar los zapatos de mi papá, que además es el mejor haciendo lo que hace, Sí. y yo no voy a llegar ni cerca a hacer eso, pero sin embargo lo hace de una manera completamente distinta, que es siendo el primero en montar un dragón, ¿no? En este caso, el buen Chimuelo. A ver, esa parte de Chimuelo, él era un dragón muy especial, ¿no? Nadie lo había visto nunca, nadie había tenido como contacto con él, y de repente Hippo como que lo logra dominar. ¿Por qué después ya no es tan importante el hecho de ver a ese tipo de dragones? No entendí esa parte. Lo que pasa es que el registro de dragones que tenían, o sea, faltaba ese. Ujú. ¿Por qué? Porque de cierta forma, recordemos que en cada una de las películas nos presentan a un dragón alfa o un dragón reino. Claro. Los cuales tienen o manipulan de cierta forma a dragones de categoría más baja. Los cuales tienen la misión de ir a recolectar comida y llevárselas Por eso robaban al las nido. ovejas y todo, ¿no? Exactamente. Entonces, de cierta forma, los vikingos solamente vivían en una zona en donde los dragones sabían que había comida y llegaban ahí. Los vikingos solamente lo que hacían era defenderse de los dragones que iban ahí, de los que no les tenían conocimiento. Entonces, de cierta forma, como los dragones o los vikingos, el enfrentamiento que tenían era muy corto, nunca tenían acceso a ver cómo realmente se veía este tipo de dragones. Una vez que lo ven, pues ya tienen como un registro y ya es normal para ellos como verlo. Y normal de cierta forma, porque hasta ahorita o hasta este momento de la historia solamente hay un Furia Nocturna. Ok, que es precisamente que es Chimuelo, Chimuelo, ¿no? exactamente. Ok, órale, interesante. Pues sí, esa parte está padre, está chida. Y aparte creo que también no solo habla como de esta idea de el llenar los zapatos de tu papá o las expectativas, sino también del poder de la amistad, ¿no? Y que eso para los niños debe ser algo muy, muy importante de conocer, porque al final el buen Hippo no solo salva a su clan, a su grupo de personas, sino que además lo hace a través de la amistad. O sea, habían vivido enemistados con los dragones
Toda la vida. muchísimas generaciones, y a partir de una amistad que tiene Hippo con Chimuelo, pues entienden que pueden colaborar juntos, ¿no? Entonces esa parte está... A pesar de que Hippo, según la historia, y para los que solo han visto la versión animada, la versión live action, Yo. pues Hippo perdió a su mamá en una batalla, de cierta forma, con los dragones. Entonces, el tratar de defender a una especie que le arrebató algo tan preciado como es el de su madre, pues debería ser complicado emocionalmente, porque estás dando pauta que tal vez no sea tan importante perder a tu mamá y sea más importante conservar en este momento la amistad con Chimuelo. Que está bien reflejado en la figura del papá, porque el papá está envuelto en ira. Sí. O sea, el papá lo que quiere es acabar con los dragones, precisamente porque los dragones han desvivido a muchos de las personas de su aldea, Sí. inclusive la mamá de Hippo. Entonces ahí sí hay una cierta lógica en que el papá esté tan en contra de los dragones. Sí. Sin embargo, estoy contigo, o sea, como que no tiene cierta lógica que Hippo se haga tan amigo tan rápido del Chimuelo, ¿no? Sí, entonces hay varias cosas. Digo, una de las cosas que de Hippo, y lo veremos obviamente en las próximas entregas, es que a pesar de que en su momento fue una película animada, el desarrollo de personaje que tiene, sobre todo Hippo, es muy, muy agradable, muy particular en cada una de las películas. Aquí lo vemos, obviamente, volverse de cierta forma ese encantador de dragones, o esa persona que va a servir como un Como vínculo. mediador Ujú. entre los dragones y los vikingos. En la segunda película vamos a ver cómo él se tiene que encargar de cierta forma de ir ocupando de a poco En lugar del papá. el lugar del papá. Y en la película 2 se viene uno de los momentos más traumáticos de toda la infancia para los que ya vieron la película y saben lo que pasa ahí. Y me parece que es muy difícil ver ese tipo de pérdidas para un personaje en una película animada, como lo vamos a ver en la segunda película. No, no me digas, amigo, ya me Porque estoy sintiendo mal. está muy cañón, o sea, está muy cañón. Y no sobre todo la pérdida que tiene el personaje, sino cómo lo pierde y a través de quién lo pierde. Ok. Entonces, creo que difícilmente en una película animada vemos ese tipo de cosas. Creo... Ah, y otro dato. El director de Cómo entrenar a tu dragón le enseñó el guión a Guillermo del Toro. Ok. Y para que, oye, a ver, chécamelo, ¿qué le modificas o qué onda? Y Guillermo del Toro lo ve y le dice, ¿sabes qué? Es que esta persona que aquí va a sufrir este acontecimiento no debe de ser. Para que tenga más peso narrativo, tiene que ser la otra persona. Esto va a ayudar a que la historia mejore y que el desarrollo del personaje Hippo lo lleve a ser la figura que tanto se espera en Cómo entrenar a tu dragón. Entonces, Ok. una vez que se estrene la segunda película en live action, cuando pase este acontecimiento, se lo agradecen a Guillermo del Toro. Ok, bueno, ya estaré yo Sí. atento, amigo, porque sí, o sea, después de ver esta película sí se me antojó ver la segunda parte, porque siento que es una película bien hecha. De acuerdo. La animación está bien, en general me parece que se le puso corazón a esta película, y sobre todo lo que me gustó fue la historia, que es una historia redondita, o sea, todo De acuerdo. macha, todo cierra. La parte donde Hippo tiene que vincularse con el dragón, porque el dragón se le rompe la cola, y Hippo es un extraordinario inventor de aparatos. O sea, ese tipo de cosas me parece que están bien justificadas. O sea, todo lo que va pasando en la película me parece que está bien justificado. Y al final, como cierra, me parece que termina pues, De manera redonda. redondo, claro. Sí. Quisiera preguntarte, Juan Carlos, y a Dime. toda la audiencia, ¿qué prefieres tú? ¿Hacer un live action y que sea una calca tal cual de su versión animada, como lo es ahorita, Cómo entrenar a tu dragón, que no agrega nada más, no ofrece nada nuevo, más que pues, que se vea bien y que cumpla de manera visual con las expectativas y que sea tal cual su versión animada? ¿O tú prefieres que se agarre una versión animada, se muevan ciertas cosas y se trate de adaptarlo para las generaciones y la época y el momento actual que vive la sociedad? ¿Qué prefieres tú? Bueno, a mí, en mi experiencia, pues yo preferiría algo así. O sea, una película que sea buena. Si la primera es buena, pues ya no le muevas, ¿no? Más bien dándola en otro formato, que en este caso es el live action. Por ejemplo, yo que nunca había visto la película animada, pues sí me jala. O sea, sí me jala para ver qué es lo que pasa después, ¿no? A lo mejor veo la segunda parte ya en animada, no sé. Ajá. Siento mucho también que de repente este tipo de películas donde ya son un éxito en la animada y luego en el live action le quieren cambiar cosas, como pues recientemente con Blancanieves y demás,
pues a la gente que ya está tan casada con esa historia, pues no termina de encantarle, Porque, ¿no? ¿por qué vas a ir a ver, por qué vas a ir a ver live action? Porque te gustó la versión animada, Claro. ¿no? Tú esperas ver en pantalla de acción real lo que viste en la animada. ¿Para qué le agregas más cosas, no? Exactamente, Puede ser, sí. aunque de cierta forma no sea nada novedoso. Exactamente, y sobre todo este tipo de películas que no solo les agregan cosas, sino que las hacen como a la moda del momento, Claro. ¿sabes? O sea, de lo que se está hablando. Y que bueno, puede envejecer mal. y puede envejecer muy mal, porque a lo mejor en 2 o 3 años eso ya no está de moda y De pues ya no acuerdo. va a tener el mismo impacto que a lo mejor tuvo la primera, que por algo tuvo ese impacto, o sea, Sí. por algo tuvo ese impacto porque estaba contada de una forma o hablaba de ciertos temas, y si la traes 20, 15 o los años después, pues a lo mejor ya no tiene ese impacto, y a lo mejor los temas de los que trata, pues ya no son los temas actuales, ¿no? Y por eso esas historias en su versión animada trascienden tantos años. O sea, porque se hacen con la finalidad de que estas historias pues sean atemporales y se disfrutan en cualquier tiempo. El libro de la selva tiene muchos años, El Rey León, películas animadas más recientes como Nemo. O sea, creo que son películas animadas que se hicieron con la finalidad de cautivar a la audiencia, de que pues, se la pasaran bien, de tener un mensaje, y ya por eso tú hoy revisitas estas historias y a pesar de que ya tienen varios años en su versión animada, las sigues disfrutando porque funcionan, no importa en la época, en el año, ni en la edad en la que las estés viendo. Sí, exactamente, entonces creo que vale la pena, o sea, si van a hacer un live action igual que la película original, pero de esta calidad, me parece que vale, o sea, vale la pena. O sea, yo creo que sí iría yo a ver este tipo de películas. Y si van a hacer un live action como ha venido haciendo Disney, donde prácticamente la esencia termina siendo otra, pues la verdad es que ahí no me llama a mí la atención ver ese tipo de películas. Pasó con Pinocho, por ejemplo. Sí, claro. Pasó con todos los live action que ha hecho Disney en los últimos 10 años. La verdad es que no le llegan a los talones a esta película. Pero ni de cerca. Pero ni de cerca. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Disponible actualmente en su cine de preferencia. Vayan a verla. Es impresionante ver ese tipo de películas en el cine. Es donde más se disfrutan. Y pues esperar a que llegue la segunda entrega en unos cuantos años. Mientras pueden disfrutar de las demás películas. Me parece que la 2 está en Max. Okay. Y la tercera debe estar igual en Max o en Prime Video. Entonces, igual para que le echen un ojito.